Están sintonizando por medio de Facebook. Estamos contentos con su presencia aún esta mañana. Esperamos que si acaso tiene alguna pregunta o comentario, ya se puede comunicar con nosotros las tres opciones que ya hemos dado anteriormente, por medio de Facebook, correo electrónico o nos puede llamar. Aquí estamos para ayudarles y servirles en las cosas espirituales. Son bienvenidos todos ustedes. Para el resto de nosotros, quienes estamos aquí, hermanos, vamos a continuar estudiando la palabra de Dios hoy en esta mañana. Y siendo de que es el primer domingo de julio 2021, esto nos dice de que pues es tiempo de que empiecemos con un estudio un poco diferente del cual hemos estado estudiando en el mes de junio. Hoy julio, día 4, mucha gente celebra la independencia de Estados Unidos. No realmente la celebración, ¿verdad? Sino que es el gozo de andar para arriba y para abajo y comiendo carnitas y asando carne y todo, pero como quiera, ¿verdad? Se celebra de una forma u otra. Pero nosotros, que nos hemos reunido, estamos listos para estudiar la palabra de Dios. Quiero que me acompañen a la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 8. La primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 8. Recuerde que el apóstol Juan es quien escribe esta carta y la escribe alrededor de los años de entre 80 y 90, según se dice. Fue el apóstol que duró más tiempo aquí en la tierra y miramos nosotros que él escribe en primera de Juan, capítulo 3 y versículo 8, lo siguiente. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. For those of you that are viewing us, and for those of you that are here this morning, that have your English Bible, I encourage you to open your Bibles to the first book of John, chapter 3 and verse 8. The first book of John, chapter 3 and verse 8. It is the Apostle John that wrote these words, clearly inspired by the Holy Spirit. That's what Peter, chapter 1 and verse 20 and 21 makes reference to. And being inspired by the Holy Spirit, he writes the following. In 1 John chapter 3 and verse 8, he says, He that committeth sin is of the devil. For the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. May God bless his holy word. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos pues a Dios en oración en esta mañana, hermanos. Oremos. Bendito y eterno Padre, le damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tenemos nuevamente de presentarnos ante su trono y por el privilegio que nos da, eterno Dios, de poder expresar en forma de oración los deseos, las necesidades que en esta ocasión se nos presenta. Estamos listos para estudiar de su palabra y queremos encomendarnos hacia usted, eterno Dios, para que nos ayude a entender el mensaje suyo que habrá de exponerse por este servidor suyo. Le ruego pues, Padre Santo, que esté conmigo, que me ayude con mis pensamientos, mi manera de expresarme, para que así, eterno Dios, no pueda quedar ninguna confusión en nuestra mente, sino que todo sea claro y que sus palabras, eterno Dios, sean interpretadas conforme a lo que la palabra enseña. Le ruego pues que nos ayude a todos nosotros. Heavenly Father, we are so thankful for the privilege, for the honor that we have to come before thy throne, knowing fully well that you will listen to our prayers, because this is a promise that you have mentioned to us in your holy book. And in doing so, Father, I ask that you will be first and foremost with thy servant, that you will help me to bring to recollection those things that you have put in my mind and heart as I meditated concerning
the subject matter that will be spoken of this morning. That you will help all of us, not only to come to a complete understanding of those things that will be communicated, but that we may be able to assimilate them in our life if such is the case. I ask that you will help us to do so. This is our prayer. In the name of your Son, Jesus the Christ. En el nombre de Jesucristo le pedimos todo esto. Amén. En el libro de Primera Carta de Juan, hermano, miramos nosotros el versículo que hemos leído, en nuestro versículo áureo. Leímos nosotros de varias cosas. Y quiero yo enfocarme solamente en una de ellas durante este mes de julio. Y me quiero enfocar concerniente a la última parte donde dice para deshacer las obras de Satanás. Cuando leo esta porción de escritura, me pongo a pensar, y claro, ¿verdad? La pregunta lógica es, ¿cuáles son las obras del diablo? ¿Cuáles son las obras de Satanás? Claro que podemos tomar dos direcciones con esta frase. Podemos tomar la vía de hablar en cómo Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. O podemos tomar la vía de hablar primeramente sobre las obras del diablo. Yo he tomado la última porque quiero hablar de las obras del diablo, para que nosotros entendamos a nuestro enemigo aún más perfectamente en cómo él trata con cada uno de nosotros. Claro que sabemos que nuestro Satanás, nuestro adversario, ya fue capturado por nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2 y versículo 14 en adelante nos enseña que Jesucristo fue triunfante sobre Satanás en la cruz. Y que Él, ahora siendo triunfante, Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, nos da a entender que ya le ha quitado ciertos límites a Satanás. Eso no quiere decir que Satanás no pueda hacer cosas hoy en día, simplemente que Jesucristo tiene el control, tiene el poder, pero Satanás aún todavía causa mucho daño. Recuerde que 1 de Juan capítulo 5 versículo 19 dice que el mundo entero está bajo el control del maligno, y claro que se refiere a Satanás. Satanás tiene poder para poder influenciar, para poder hacer que usted y yo vengamos a fracasar en nuestra vida, vengamos a caer espiritualmente, finalmente que vengamos a recibir la paga del pecado, lo cual la Biblia dice que es muerte. Romanos capítulo 6 y versículo 23. Lo que miramos nosotros entonces, que Satanás aún todavía tiene poder, a lo cual la pregunta todavía está en pie. ¿Cuáles son las obras de Satanás? Whenever we read 1 John chapter 3 and verse 8, you will see that there is a lot of information in this verse. There are a lot of phrases that makes us aware of subject matters that are of importance that you and I have to cover and have to study. However, I have chosen to meditate on the last part of this verse, which makes reference to the fact that Jesus Christ has come to destroy the works of the devil. And this is the phrase that I would like to study with you throughout the month of July. Now, I know that there are several options that we can take concerning this phrase. Number one, we can talk about the manner in how Jesus Christ destroys the work of the devil. Or second, we can talk about the works of the devil in itself in order for you and I to understand how Satan works nowadays in trying to destroy us, because it is no secret. 1 Peter chapter 5 and verse 8, it says that we are to be on alert, that we are to be on the lookout, because Satan roars like a roaring lion, trying to devour all of us that are committed in doing the will of the Lord. So therefore,
This is the route that we are going to study in the month of July. We're going to be looking at the works of the devil. And you know that the devil doesn't have all its powers that it once had. Because Jesus Christ, according to Mark chapter 3 and verse 26 and 27, is a strong man. And the strong man came and took into captivity, that is, he was able to bound the weaker person, which makes reference to the devil. And we know this to be so because in Colossians chapter 2 and verse 14 and 15, we notice there the Bible speaks that Jesus was triumphant at the cross. He destroyed the devil at that particular time. And Revelation chapter 20 and verse 1 makes reference to the fact that he is now bound. But don't let that fool you for a second, because Satan still possesses power to destroy each one of us. That's why the Bible says that we are to be vigilant and that we are to always keep our alertness, our mind alert, because the devil roars like a roaring lion. And he will try to take us into destruction and finally take us into spiritual death, as Romans chapter 6 and verse 23 mentions. So we need to be aware of that. So this morning, as we look at the works of the devil, I would like to study with you the first work that we notice within the Bible. Primeramente, hermano, quiero estudiar la primera obra que nosotros miramos dentro del Nuevo Testamento. Y la primera obra de la cual yo quiero estudiar con ustedes es la obra del engaño. Del engaño. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 14, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo, Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 14, dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Aquí el apóstol Pablo está enumerando lo que sucedió en Génesis capítulo 3 y versículos de 1 en adelante. Todos sabemos la historia. Génesis capítulo 1, versículo 26, dice que Dios crió al hombre y a la mujer. Génesis capítulo 2, miramos nosotros en donde Dios instruyó al hombre en ciertas cosas, y claro que la instrucción de Dios hacia el hombre incluye también de que él enseña a su propia mujer, concerniente a las cosas de Dios. Y miramos nosotros que esto no se llevó a cabo, porque en Génesis capítulo 3 ya miramos nosotros en donde Satanás viene a tentar, viene a engañar a Eva. La palabra engañar, según los lexicógrafos, nos dan a entender que es una media verdad, que es algo que alguien comunica a alguien más con la intención de engañar, de presentar falsedad o de presentar la verdad como falsamente. Esto es lo que los lexicógrafos vienen a enseñar concerniente a la definición de la palabra engañar o engaño. Y fue lo que Satanás vino a decir. Porque cuando nosotros miramos en Génesis capítulo 3 y versículo 1 en adelante, Satanás aquí no está mintiendo. No está mintiendo en este momento, sino que él está declarando una verdad. Satanás le dice a la mujer le responde, del árbol del bien y del mal no podemos comer de ese fruto, porque ciertamente moriremos. Y Satanás le dice, no van a morir. Esa es una verdad. La verdad, todo depende en cómo la está presentando la persona. En este caso, la serpiente, que representa al diablo, la está representando de una manera en que Eva no iba a morir físicamente, pero murió espiritualmente. Entonces miramos nosotros que Eva lo está presentando de una manera espiritual, pero Satanás lo está presentando de una manera
física, es decir, no vas a morir, porque claramente cuando ambos tomaron del fruto del árbol del bien y del mal, ninguno de ellos murió físicamente, porque todavía existían. Génesis capítulo 3. Por lo tanto, eso quiere decir que hubo una muerte, pero la muerte fue espiritual. Solo que esto quiere decir que Satanás dijo una verdad, que no iban a morir físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Y no me voy a entrar en detalles en si acaso sabían o no sabían, pero la cosa es de que esto fue lo que sucedió. Y ahí está el engaño. Ahí está el engaño, cuando se presenta algo que es verdad, pero de una manera que tenga un diferente significado. O es decir, el motivo, la motivación es diferente, no es como lo presenta la palabra de Dios o Dios mismo. Es por esto que resta a nosotros de ser estudiantes de la Biblia, de conocer la palabra de Dios, para poder dar el sentido correcto, espiritual, a lo que el texto enseña, para que así no podamos caer en el pecado o en la obra de Satanás. This morning, as we look at the works of the devil, I want to first look at the word deceit, because deceit is one of the work of the devil. He deceives persons. In other words, the Greek word, according to the lexicographers, is that a person that wants to deceive another person is someone that is going to present the truth in such a manner that they can see that it is the truth. However, the motive behind all of it is not being fully developed or fully understood. Let me give you an example. In Genesis chapter 3, we notice there that there is a truth that had been established. And the truth is God's commandment. God told Adam and Eve, do not eat of the tree of the good and the bad. In other words, don't eat of that fruit. Don't eat of that fruit. Because when you eat, you will surely die. And therefore, we notice that they continue working in the garden, according to Genesis chapter 2. But then the serpent, the devil, came along and told Eve, if you eat of that fruit, you will not die. Now notice that there are two things here. God says, you will surely die, and the devil says, you will not die. And if you look at those things carefully, you're going to see in both cases there are telling the truth if we are to look at them in a following perspective. Number one, God was telling Adam and Eve that they were going to die spiritually. Satan was making reference to the point, telling Eve that she wasn't going to die physically. So in both cases, both God and the devil are telling the truth. Therefore, it comes to us to be able to analyze the whole situation, in this case, Eve, in order to analyze the whole situation, in order to make a good judgment concerning some of the things that were said at that particular time. Now, Eve, we know, ate of the fruit. But she did not die physically. She died spiritually. So we notice this because of what Genesis teaches and what 1 Timothy chapter 2 and verse 14 and following teaches. That God was making reference to the spiritual sense while the devil was making reference to the physical sense. Now, next week we're going to be talking about the work of the devil, which is that he's a liar. And we will see more into that. But for now, I hope you understand what I'm trying to relate to you. Because one of the works of the devil is to deceive people, to make something, to present something to them in such a manner that, yes, it is the truth, but yet there is a motive behind all of this. And the motive is that it's going to cause problem, it's going to cause havoc later on in life.
Solo que entonces, hermanos, miramos nosotros que esto fue lo que presentó el diablo en aquel entonces. Y la manera en cómo el diablo lo hace hoy en día, porque continúa con esta obra. Sabemos nosotros que el diablo está ya sostenido y que los poderes y las cosas que él hace son muy limitadas, pero tiene ahora diferentes trabajadores bajo su poder que le ayudan a él para poder cumplir su propósito. En el primer siglo eran los demonios, porque claramente miramos nosotros que en Mateo capítulo 25 y versículo 41, la palabra del Señor nos enseña de la siguiente manera. Mateo capítulo 25 y versículo 41, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estos son los demonios. Son los que vinieron a la tierra, que fueron arrojados, según Apocalipsis capítulo 12, juntamente con Satanás. Este diablo y ángeles, según la segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 4, dice la palabra de Dios así. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 4, dice la palabra: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, estos son los demonios, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día de juicio. Todo lo que miramos nosotros, que Satanás y sus demonios en el primer siglo hicieron mucho daño. Satanás tenía la ayuda de los demonios, pero ahora que son ellos puestos en prisiones de oscuridad, es decir, que el poder de ellos está ya limitado, Satanás ahora tiene personas que hacen su trabajo. Y en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, note lo que el apóstol Pablo dice concerniente a esto. Segunda de Corintios, capítulo 11 y versículo 13 en adelante, el apóstol Pablo dice la siguiente manera: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstol de Cristo. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y leo este pasaje para que usted mire que hoy en día Satanás sigue haciendo lo mismo, ya no es con demonios, sino que ahora son con ministros que Satanás usa hoy en día para poder cumplir el propósito y la obra de él. Y una de las obras de Satanás es de engañar a la gente. Estos ministros se presentan como ministros, dice aquí, piadosos. Ministros que dan a conocer que ellos siguen a Cristo Jesús, que ellos creen en Cristo Jesús, pero que realmente son ministros de Satanás. Estos son las personas que ahora están haciendo el trabajo de Satanás. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que la pregunta que le hacemos al texto es, entonces, si esto es verdad, lo cual lo es porque la Biblia lo enseña, entonces, ¿quiénes son los ministros de Satanás y qué tipo de engaño están manifestando hoy en día? Yo sé bien que muchos ministros, ¿verdad?, se ofenden a oír esto, pero simplemente tienen que probar que no son. Si alguien me dijera a mí, tú eres ministro de Satanás, lo cual me han dicho muchas veces, entonces yo les contesto, bueno, vamos a sentarnos y vamos a probar qué es lo que la Biblia enseña concerniente a esto, para que así usted esté satisfecho de que la Biblia me enseña de que yo soy ministro del diablo. Pero si acaso no es el caso, ¿verdad?, entonces algo está mal. Y por lo tanto tiene que haber corrección, porque la palabra del Señor
con ese fin se nos ha dejado, para poder corregir. Segunda a Timoteo capítulo 3 y versículo 16, que toda escritura es inspirada por Dios para corregir, para redarguir. Solo que entonces vamos a ver lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a los ministros de Satanás. Primeramente, miramos nosotros que Jesucristo, cuando Él anduvo en tierra, dice en Mateo capítulo 23 y versículo 15, note lo que les dice. Mateo capítulo 23 y versículo 15 dice la palabra del Señor. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Entendemos? Le habla a los escribas, le habla a los, dice aquí, fariseos. Estas son 2 de las sectas que se encontraban en el Nuevo Testamento enseñando. Y le está hablando a los líderes, a los ministros de estas sectas. Claro que eran los escribas, eran los fariseos, los saduceos, los helenistas, y había varias sectas religiosas en aquel entonces. Pero Jesús aquí nombra 2. Y note lo que Jesús le está diciendo. Este es Jesucristo mismo llamándoles ministros del diablo. Primeramente les dice, en primer lugar les dice, vosotros cuando van a evangelizar o a enseñar la Escritura a otra persona, se lo estoy poniendo en términos bien sencillos, cuando van a enseñar el Evangelio a otra persona, que los van a evangelizar, dice, lo hacen 2 veces más hijo del infierno. ¿Quién está en el infierno? El diablo y los demonios. En los lugares de oscuridad, ¿quién está ahí? El diablo y los demonios. Ya leímos eso. Dice, igual que a vosotros. O sea que les dice, los haces igual que a ustedes. Y ustedes son ministros del diablo. En Apocalipsis capítulo 2 y versículo 9, miramos nosotros que dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 9, considere bien lo que dice aquí. Apocalipsis 2, 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pongan atención, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Palabras fuertes, y son palabras de Jesucristo. En términos simples dice así, dice, y que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son iglesia de Satanás. Si es iglesia de Satanás, entonces las obras de Satanás se están desarrollando. Y si es iglesia de Satanás, entonces quiere decir que los ministros son ministros de Satanás. Pongan atención. Es lo que la Biblia nos enseña. Apocalipsis 3:9 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. He aquí, yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que venga y se postren en tus pies y reconozcan que yo te he amado. Nuevamente, la primera parte. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás. ¿Y a quién le llama Jesucristo iglesia de Satanás? Bueno, en el versículo 3 es a la iglesia de Filadelfia. En el capítulo 3. Y en el capítulo 2 es a la iglesia de Esmirna. 2 congregaciones de las 7 iglesias de Asia, en la cual Jesucristo les llama iglesia o sinagoga o congregación de Satanás. Solo que hoy en día existen ministros, existen personas que engañan a otras personas. Entonces, ¿cómo engañan estas personas a otras personas? De la siguiente manera. Voy a presentar solamente 2 cosas aquí, porque el tiempo avanza y no nos permite que presentemos más, pero 2 cosas, y 2 cosas bien sencillas
que yo sé bien que no he hecho en inglés nada, ¿verdad? Pero al último lo voy a resumir todo en inglés, porque no quiero quebrar el concepto de todo esto. Porque miramos nosotros que estos dos puntos sencillos son puntos que hoy en día se usan para engañar a la gente. Y puntos bien sencillos. Por ejemplo, llega un ministro y dice el ministro: aquellos que enseñan concerniente al bautismo están equivocados. Porque dicen que tienes que ser bautizado para poder ser salvo. Pero la Biblia enseña de que solamente teniendo fe en Jesucristo, y ya eres salvo. Ese es el mensaje de estos ministros de Satanás. Dicen, solamente ten fe en Jesucristo, cree en Jesucristo y serás salvo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en nosotros programas religiosos que dicen: amigo, amiga, pon tu mano en la radio y voy a orar por usted? ¿Cree usted en Jesucristo? Yo sé bien que cree en Jesucristo. Ponga la mano en el radio y voy a orar por usted, la oración del pecador. Y cuando terminemos, usted ya va a ser una persona salva. Usted va a ser una persona que ya Jesucristo le va a perdonar sus pecados. Esa es mentira. Es mentira. Y claro que excitan versículos de la Biblia. Hay folletos que usted se puede encontrar en las oficinas de doctores, se puede encontrar en otras oficinas, aún en restaurantes, donde dice el camino de Romanos hacia la salvación. Y solamente le citan los pasajes que habla de tener fe en Jesucristo y de confesar con su boca a Jesucristo. Uno de ellos que citan, ¿verdad?, es Romanos capítulo 5 y versículo 1. En Romanos capítulo 5 y versículo 1 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, está allí y te enseña, mira, aquí dice justificados pues por la fe. Pero la pregunta que se debe hacer aquí en el texto es, ¿qué envuelve la fe? La fe es una creencia, es en creer en Jesucristo. Es una creencia. Romanos capítulo 10 y versículo 16 dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, cuando uno escucha la palabra de Dios y que viene a producir fe en la persona, porque la fe simplemente quiere decir una persuasión, una convicción en nuestra mente y corazón de que nosotros somos pecadores y que necesitamos a Cristo Jesús en nuestra vida. Pero eso no nos trae salvación. Porque si eso nos trae salvación, entonces Nicodemo, en el punto que él creyó en Jesucristo, era salvo. Pero cuando va usted a Juan capítulo 3 y versículo 1 en adelante, dice que vino un hombre llamado Nicodemo, que era un principal entre los judíos, una persona que era venerada entre los judíos, un tipo de rabí. Y él le dice a Jesucristo: Señor, yo sé bien que vienes de Dios, porque nadie hace las obras como tú las haces. Y Nicodemo andaba buscando una manera en cómo justificarse, en cómo buscar en cómo sus pecados fueran perdonados por el contexto de lo que dice Juan capítulo 3. Y no de lo que Jesucristo le dice en el versículo 5. No le dice: de cierto te digo, Nicodemo, porque has creído, ya eres una persona salva, como dicen estos ministros de Satanás. Sino que Jesucristo le dice en el versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. ¿Qué le parece? No podrá entrar en el reino de Dios. El pecador no entra en el reino de Dios. La Escritura claramente lo dice. Solo que Jesucristo le está diciendo a Nicodemo: tú eres un hombre pecador. Aunque seas un hombre piadoso, maestro de la Biblia, tú eres un hombre pecador. Y tienes que ser nacido de agua y del Espíritu, es decir, del bautismo. Porque Hechos capítulo 2, versículo 38, usa la misma
enseñanza y se refiere al bautismo y al perdón de pecados. Y cuando hay perdón de pecados, entonces ya hay morada, cabida del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios en nosotros y somos reconciliados con Dios. Es lo que la Biblia enseña. Pero miramos nosotros que aquí se presenta lo siguiente. Satanás quiere engañarnos con sus obras, que estos ministros de él están enseñando, de que solamente teniendo fe en Jesucristo y eres salvo. Y la Biblia dice, no. Tienes que cumplir las obras de la fe. Porque Santiago capítulo 12, versículo 26 dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. ¿De qué sirve que yo crea en Jesucristo y no actúo conforme a lo que me enseña el Evangelio? Ponga esto en práctica cuando vaya con el doctor. Y especialmente si le ha dado el COVID. Va bien malo con el COVID. Llega a la oficina del doctor o al hospital. Y los doctores hacen su trabajo y le dicen, amigo, amiga, tienes el COVID. Inmediatamente le dan una receta de pastillas, de medicina para que usted comience a tomar, para que así usted comience a sentir el alivio en su cuerpo. Y dígale usted al doctor, yo creo en Dios y Dios me va a sanar. El doctor le va a contestar, muy bien, pero si no tomas este tratamiento vas a morir. Es lo mismo en lo espiritual. Es lo mismo en lo espiritual. Dios dice, muy bien que creas en mí, pero si no haces lo que yo te digo, ciertamente morirás. Juan capítulo 8, versículo 24. Note lo que dice. Juan capítulo 8, versículo 24. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Juan capítulo 8 y versículo 24. Dice así. Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Allí está. ¿No crees que Jesucristo es Dios? ¿No crees que Jesucristo te puede salvar? Bueno, si no crees, vas a morir. Pero si pasas de ese punto en adelante, y note lo que dice en Lucas capítulo 13 y versículo 3. En Lucas capítulo 13 y versículo 3 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Jesucristo aún todavía hablando. Os digo, no antes, si no os arrepentéis, todo pereceréis igualmente. La palabra arrepentimiento quiere decir, si no hay un cambio en tu vida, es decir, tú crees en Jesucristo, pero simplemente en creer, pero no hay un cambio en tu vida, dice, vas a perecer igualmente que todo el mundo. El cambio, se requiere un cambio mental, se requiere un cambio físico. Si yo era maldiciento, dejo de ya decir maldiciones. Si yo estaba envuelto en un pecado, dejo ya de envolverme en ese pecado. Ese es arrepentimiento. Esas son las obras que el Señor nos enseña. Pero estos ministros de Satanás nos llevan a Romanos capítulo 10 y versículo 7. Romanos capítulo 10 y versículo 7. Y note lo que dice Romanos capítulo 10 y versículo 7. Bueno, el versículo 9 dice, que el confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Note la palabra ahí, serás. En otras palabras, está dirigiéndonos a un punto. Y el punto que nos está dirigiendo, ¿verdad?, es la salvación. Quiere decir que hay una continuación. Sí, con el corazón se cree. Ya vimos esto, porque la palabra del Señor entra en la mente de uno y comienza a persuadir que es pecador. Entonces ya viene la creencia, ya viene la fe. Y cuando viene la fe, entonces eso hace que uno produzca lo demás. ¿Y qué es lo que va a producir? La confesión. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fue lo que pasó con el eunuco. Cuando se le enseñó el Evangelio, el eunuco, la palabra que se le predicó, el Evangelio que se le enseñó,
el eunuco después exclamó, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? ¿Qué le llevó a ese punto? En Hechos capítulo 8, versículo 36 en adelante. ¿Qué le llevó a ese punto? La palabra de Dios. Y entonces él le contestó, si bien crees en Jesucristo, bien lo puedes hacer. ¿Y qué contestó el eunuco? Que él creía en Jesucristo. Esas son obras. Eso es lo que produce la fe. Y esto es lo que Romanos capítulo 10 y versículo 9 nos está enseñando. Es un proceso. Solo que cuando el ministro de Satanás viene y dice, simplemente confiesa con tu boca. Mira, la palabra dice que por fe serás salvo. Es una media verdad, pero no está presentando todo el cuadro completo. De tal manera que hace sentir a la persona, ¿verdad? Ya en una situación que ya por lo menos se encuentra una tranquilidad en su mente. Pero ¿qué de Dios? ¿Qué de Dios? Y el siguiente punto, ¿verdad?, que se presenta por estos ministros, ¿verdad?, es concerniente a dónde viene a ser añadido uno. Noten que Jesucristo a los escribas y a los fariseos les dice que la añadura de ellos era una añadura hacia hijo del diablo. No dice que hacia el Hijo de Dios. No dice que a la iglesia de Dios. Si Jesucristo lo hace bien claro. Tú andas evangelizando al mundo, pero lo que andas evangelizando, lo que andas trayendo a tu religión, a tu manera de pensar, es al diablo, no es a Dios. Y esto es lo que se tiene que entender, que cuando Hechos capítulo 2 y versículo 47 nos expresa de la siguiente manera. Hechos capítulo 2 y versículo 47 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hechos capítulo 2 y versículo 47. Aquí por primera vez se predica el evangelio a los judíos y 3,000 almas obedecieron, dice la palabra de Dios en versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde? A la iglesia. ¿De quién? De Cristo, de Dios. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Noten, quien añade a la iglesia es Dios, no es el hombre, es Dios. Y para que Dios pueda añadir a su iglesia, que es la iglesia de Cristo, ya se estableció en el Nuevo Testamento, uno tiene que hacer exactamente lo que la palabra del Señor nos enseña, no lo que el ministro del diablo nos enseña. Tiene que hacer exactamente lo que Dios enseña. Y el bautismo es el último paso que la persona tiene que dar para poder ser entonces añadido por Dios a su iglesia. Yo no tengo el poder de unir a nadie a la iglesia. Ninguno de nosotros tenemos el poder de añadir a alguien en la iglesia. Ningún ser humano tiene el poder de añadir a nadie a la iglesia. Ahora, si son denominaciones, entonces ellos tienen todo el poder. Porque ellos son los jefes. Y pueden añadir a quien quieran. Pero Dios añade únicamente a aquellos que se someten al proceso que enseña el Nuevo Testamento. Uno tiene que oír el Evangelio, tiene que creer, tiene que arrepentirse, tiene que confesar y luego tiene que ser bautizado para el perdón de los pecados. Porque en el bautismo es cuando el Espíritu Santo ya viene a tener contacto con la persona. Y todo esto es espiritual. Usted y yo no estamos viendo nada de esto. Lo que estamos viendo físicamente es que se mete a las aguas del bautismo, es bajado a las aguas del bautismo, y cuando es bajado a las aguas del bautismo, está ocurriendo cosas espirituales que usted y yo no podemos ver. El Espíritu Santo ya toma el control, pero noten lo que dice la palabra del Señor concerniente a este proceso. En 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11, dice la palabra de Dios, y estos eran algunos que eran pecadores, mas ya habéis sido lavados, es decir, bautizados, ya habéis sido santificados, consagrados, es decir, consagrados a Dios. Y recuerde que el Espíritu Santo es Dios, solo que Dios ya ha consagrado a su iglesia
y habéis sido justificados. ¿Quién perdona pecados? Dios. En el nombre de Jesucristo, noten quién lo hace, por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu de Dios es el que hace todo esto. Usted y yo no vemos nada de eso, pero está ocurriendo en las aguas del bautismo. Considere lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice la palabra del Señor, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Aquí la palabra cuerpo se refiere a iglesia. Lea todo el contexto. Y dice así, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en una iglesia. Sea judío, griego, sea esclavo o libre, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Un mismo espíritu. El Espíritu de Dios no está en las denominaciones, no está en ninguna congregación de las denominaciones, está en su iglesia. Entonces el Espíritu nos ha bautizado, es decir, nos ha trasladado a esta iglesia, a este cuerpo. Noten cómo Pablo lo pone más claramente en Colosenses capítulo 1 y versículo 13. En Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice la palabra del Señor, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ya es más claro aquí, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Quién? Dios. Esa es la verdad de Dios. Y para que el ministro del diablo venga y te diga, ¿verdad?, que solamente tienes que creer y que ya eres miembro de la Iglesia Universal y que ya eres hijo o hija de Dios, lo único que ellos están tratando de quitarte es el billete, el dinero. Es todo. Ahora sí, hijo mío, hijo de Dios, tienes que comenzar a dar tus diezmos. ¿Han oído esa frase? Inmediatamente, ¿qué tanto haces por semana? ¿Qué tanto haces por mes? Y ellos ya tienen toda la calculación en su mente. Pues ¿qué hago tanto? Pues tanto tienes que dar de regresar al Señor. Y debes de empezar hoy mismo, este día. Son mentiras. Es engaño. Y como dije, en solamente 2 puntos bien simples, sencillos, porque son los que se practican hoy en día por los ministros del diablo. Hay muchas otras cosas que el tiempo no nos permite hablar, pero son 2 simples obras o 2 simples cosas que producen los ministros del diablo bajo la obra del engaño. Now let me say in English what I just said for 20 minutes. It's going to be brief, okay? See, that's why you live in South Texas. You should know Spanish. That's a lesson for all of us. There's some Anglos that know Spanish. But nonetheless, what we saw was that in the Bible, we notice that there are ministers of the devil. 2 Corinthians chapter 11, verse 13 through 15, because we are trying to answer the question, if Satan is bound and his demons are bound, then what or who are the ones that cause nowadays to do these things? Well, we go to 2 Corinthians chapter 11, verse 13 through 15, and we notice that it is making reference to the ministers of Satan. They disguise themselves as ministers of light. These people are the ones that deceive the rest of the people. So how do they do it? And we spoke about 2 simple things that we confront every day. Number 1, these ministers, and by the way, you think, well, does the Bible say that they're ministers of Satan? Yes. Matthew chapter 23 and verse 15. This is Jesus Christ speaking. And he's telling the scribes and the Pharisees, which were 2 religious sects at that time, 2 religious groups at the time. And he's telling them, you are of the devil, that makes them ministers of the devil. And the people that they were trying to evangelize were going to be converted as children of the devil. Twice. Then you go to Revelation chapter 2 and verse 9. Once again, Jesus Christ speaking to the church in Smyrna. And he's telling that congregation, that church, that they are the church of the devil. And then you go to Revelation chapter 3 and verse 9. He now is speaking to the church in Philadelphia.
And he is making them aware of the fact that they are church of the devil. If they're church of the devil, that means that they're leaders or ministers of the devil as well. So there you have your proof. There you have your point. There you have the Word of God that substantiates what we have established. But furthermore, some of the works of the devil, as we notice, and I'm just talking about two simple things, is the way that they preach and they teach that we just need to believe in Jesus Christ and we will be safe. Now, they have their verses for that. They have Romans chapter 5 and verse 1, Romans chapter 10 and verse 9, and other verses. As a matter of fact, you've seen tracts that says the road to salvation in the book of Romans. And they go to every passage where it makes reference to faith. But they do not explain the context of the book of Romans. Remember, the book of Romans was written to the Judaizers. And their arguments concerning that they need to believe in Jesus Christ. But yet, their belief has to be proven by works. That's what James chapter 2 and verse 26 makes reference to. A faith that doesn't have any works is a dead faith. There has to be works. And the works, of course, are we need to believe, we need to repent, we need to confess, we need to be baptized, and further on. So the thing is that they are teaching half-truth. They're trying to make you believe that by just believing in Jesus Christ, you're going to be safe. But there's no example of this in the Bible. For example, we have the example of Nicodemus. He believed in Jesus Christ. He even told Jesus Christ that he knew that he came from God because of the works that he did. But Jesus Christ didn't exalt him and say, you know what, Nicodemus, you're safe. You are my child. As a matter of fact, in verse 5, he tells him, verily, verily, I say unto you, unless you're baptized or you're washed in water and receive the Spirit, you cannot enter into the kingdom of God. And this thesis, you can put it throughout the New Testament, and it's going to come out the same. Belief is the beginning point, but then there has to be works. And the end of the point is baptism, because baptism is what takes away the sins. Second, concerning baptism. You know, a lot of people, ministers of Satan, believe and teach that, you know, you cannot be baptized. Or if you're baptized, it doesn't matter what kind of baptism you're involved, because God accepts everything, but God does not accept everything. In Ephesians chapter 4 and verse 5 says there's only one baptism. And that's the way that the person is to be baptized, according to what the Bible teaches. In order to be able to receive the Holy Spirit doing its work underwater. So the Holy Spirit can sanctify, can justify, and can add to the church. And once again, you read verses like 1 Corinthians chapter 12 and verse 13, Colossians chapter 1 and verse 13. You read once again Acts chapter 2 and verse 47, where it makes reference that the Holy Spirit is the one that adds to the body. We as humans do not have say-so in that. We cannot do anything but fulfill the wishes of God, baptize the person, and the Holy Spirit takes over from that point on. So in short, that's what I said in Spanish. I hope for those of you that are here this morning and that understand English, that you were able to understand the whole concept. If not, I'll be glad to answer any questions that you might have. En esta mañana, quiero yo hacer la invitación a todos ustedes para que acepten a Jesucristo en su vida. Ya se presentó la verdad de Dios en su claridad. Ya sabemos que tenemos que venir a Jesucristo. Tenemos que ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Tenemos que ser fieles hasta la muerte. Si usted está entre nosotros, amigo o amiga, y aún todavía no ha hecho esto en su vida, le ruego que por favor lo haga lo más pronto posible. Si lo entiende ya, sería bueno que lo hiciera lo más pronto posible. Si no lo entiende, estamos listos para ayudarle, para sentarnos con usted, para abrir las Escrituras y enseñar los versículos que enseñan concerniente a esa gran responsabilidad, para que usted llegue a su propia decisión. Nosotros no vamos a puchar, nosotros no vamos a animar a nadie que lo haga simplemente porque tiene que hacer.
queremos que lo entienda. Y lo serio que es y la responsabilidad que trae todo esto. Pero no se detenga, hágalo lo más pronto posible. Si nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús y aún hemos fallado, no piense por un momento de que porque hemos sido bautizados que ahora tenemos hecha, porque no. El que peca, ese cae de la gracia. Gálatas capítulo 5, versículo 4, el apóstol Pablo les hace ver a los hermanos en Galacia que por lo que ellos habían hecho, habían caído de la gracia. Cuando nosotros pecamos, caímos de la gracia. Y Dios se retira de nosotros hasta que usted y yo nos vengamos a reconciliar con Él para que Él una vez más pueda radicar en nuestra vida, ayudarnos para que sigamos adelante. El pecado es serio. Y si usted tiene pecado en su vida, le ruego pues que arregle asuntos ante Dios en esta mañana. ¿Cuál es su necesidad? Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación.